Les invitamos para que se vayan acercando, que en breve estaríamos empezando nuestro acto. Peñembo Yami y Catulamo.
Neñañi punu pecharamo. Paraguañe en güera sambujarerape por momaite iroru jatapengoje por integuatube. En nombre de la Secretaría de Políticas Lingüísticas les doy la más cordial bienvenida al acto de presentación del libro Poapo Apiñe Ebotú, un puñado de poesía, antología bilingüe guaraní-castellano, con la traducción al guaraní de Susi Delgado. Este evento recibe el apoyo de la Casa de la Integración del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. También esta publicación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la traductora Susi Delgado cuenta con el apoyo de la Academia de la Lengua Guaraní y la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Saludamos a las autoridades presentes, al señor ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros, señora María del Mar Leguizamón, ejecutiva del CAP, al señor presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, don Mauro Lugo, la señora Susi Delgado, destacada escritora, traductora y autora de la traducción al guaraní de la antología a ser presentada. A todas las demás autoridades presentes, directores generales de la SPL, representantes de entidades públicas y privadas, como así también del sector académico. Un saludo muy especial también a todos los familiares y amigos presentes de los 10 autores antologados en este libro. Para dar inicio a este acto, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de María del Mar Leguizamón, ejecutiva del CAP. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos hoy. En CAF creemos que la cultura es un motor de desarrollo y uno de nuestros pilares es el apoyo a la lectoescritura, porque leer y escribir no solo son herramientas, son llaves que abren las puertas a la inclusión, al conocimiento y obviamente a la libertad. Este libro, más que páginas, creo que es un puente entre generaciones, una afirmación de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Yo creo que formará parte de los libros que leemos a la noche con mis hijos antes de descansar. Hemos leído historia y hoy creo que vamos a empezar a leer antología. Muchas gracias. Desde CAF también estamos apoyando la realización de 2 materiales para fomentar la lectoescritura. Uno de ellos es el libro sobre la exposición Creadoras que tenemos en el Salón de Exposiciones de Adelante. El material se llama Los viajes de Apolo. Y por cada libro vendido, esto habrán visto que se venden en las revistas, en las bibliotecas, en las revistas, en los supermercados. Por cada libro vendido, otro libro es regalado a un niño de escasos recursos. También estamos apoyando junto con la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, Senatur, Itaipú Binacional y en la Secretaría de Cultura, un libro de los viajes que hicieron los niños que se llama Pequeños Turistas. Estos son los niños de escuelas públicas que nos visitaron durante el año. Visitaron la Casa de la Integración, conocieron nuestras exposiciones, también pudieron vivir la experiencia virtual con los lentes de realidad virtual que tenemos. Luego ellos regresaron a sus escuelas y escribieron cuentos. En este mes también vamos a estar lanzando ese libro. Estos son 2 materiales solamente para comentar el apoyo de CAF a la lectoescritura y la importancia de seguir iluminando las mentes de nuestros niños. Muchas gracias a todos. Así escuchamos las palabras de la señora María del Mar Leguizamón, Agüeyebeteichupe. Seguidamente convocamos al escenario al señor ministro, a la señora Susi y al Mauro Lugo.
A continuación, escucharemos las palabras del señor ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. Tapenguaje por Ainte, Paraguayñe en Güera San Bujarerape, Pomba Huille, Oremoyunun de Jeco Bujarebepe. Mi saludo respetuoso a las autoridades presentes, a nuestros anfitriones de la Casa de la Integración por su hospitalidad consuetudinaria, a los queridos parientes de nuestros maestros antologados, a los invitados especiales y a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana gris, pero que pienso que este libro va a tornar luminosa. La presentación de esta obra es un privilegio para la Secretaría de Políticas Lingüísticas y a su vez constituye para el Paraguay un acontecimiento cultural de primera magnitud. Este libro es la demostración de que el guaraní puede no solamente hospedar poesía, sino también potenciarla, multiplicar su alcance. En estas páginas, Susi Delgado reúne y traduce al guaraní versos de 10 poetas fundamentales de las generaciones del 40 y el 50, voces fundadoras de nuestra modernidad literaria. Estamos hablando de Eric Campos Cervera, Josefina Pla, José Luis Apleyar, José María Gómez Sanjurjo, Elvio Romero, Rubén Badeiros Aguirre, Carlos Villagra Marsal, Elsa Wiesel, Oscar Ferreiro y Raquel Chávez, autores cuyas obras conocimos originalmente en castellano y que hoy encuentran una nueva vida en guaraní. Me voy a detener un momento en lo que casi nunca se dice en voz alta. Traducir poesía es una de las tareas más difíciles que existen en el ámbito de la creación literaria. Poetry is what gets lost in translation. La poesía es lo que se pierde en la traducción, dijo famosa y socarronamente el poeta estadounidense Robert Frost. Sucede que la poesía no es solamente un conjunto de significados. Los versos trascienden el significado llano de las palabras. La poesía es además ritmo, respiración, silencio, musicalidad, capas simbólicas, memoria cultural y cargas afectivas que no siempre tienen un equivalente directo en la otra lengua, en la lengua de llegada. Cuando un traductor de poesía se enfrenta a un texto, lo que tiene entre las manos es un organismo vivo. Cambiar una palabra puede alterar la cadencia. Elegir una imagen puede desplazar una tradición entera. Conservar un tono puede exigir sacrificar una metáfora. Es imposible, no se puede ser descriptivo con la traducción. Prescriptivo, digo. No se puede ser prescriptivo con la traducción. Y menos aún con la traducción de poesía. No hay una receta para traducir poesía. No hay una receta mágica. El que se enfrenta a la traducción de poesía a una ciencia y arte. El traductor de poesía tiene que tomar decisiones estéticas, éticas y sensoriales sobre cada verso. Y esa dificultad inherente al proceso se multiplica cuando la lengua de llegada es el guaraní, porque nuestra lengua precolombina no comparte la misma estructura sintáctica, ni la misma concepción del tiempo, ni la misma lógica metafórica que el castellano. Traducir del castellano al guaraní entraña a reacomodar universos, no solamente palabras. No se trata solo de trasvasar los versos de un poema, sino que es preciso volver a escribirlo, recrearlo en otro sistema de pensamiento. Octavio Paz, que fue poeta y traductor de poetas, en un libro de 1974 que se llama Versiones y Diversiones, afirmó que la traducción de poesía requería, y aquí cito, pasión y casualidad, pero también trabajo de carpintería, albañilería, relojería, jardinería, electricidad, plomería, en una palabra, industria verbal. La traducción poética exige el empleo de recursos análogos a los de la creación, solo que en una dirección distinta. Esa afirmación de Octavio Paz
tiene mucha razón, porque traducir un poema implica desarmarlo en silencio, entender cómo respira, dónde vibra, qué oculta, identificar su ritmo interno, sus pulsos, sus cortes, sus intensidades, su música en suma. Decidir qué se preserva y qué se transforma, sabiendo que ningún traslado es neutro. Recrear el poema en guaraní, una lengua en la que cada morfema tiene peso semántico y emocional. Escuchar, porque traducir poesía es también un ejercicio del oído, el oído interno de la lengua, el oído ancestral del guaraní. En este libro podemos ver cómo Susi toma versos emblemáticos y los abre, los examina con reverencia y luego los vuelve a cerrar en guaraní, con otra respiración, con otro brillo, con otra piel sonora. El resultado es un diálogo íntimo entre idiomas, épocas y sensibilidades, una conversación entre el castellano moderno y el guaraní ancestral. Cada poema traducido al guaraní en este libro hace algo crucial, le da estatura literaria a nuestra lengua mayoritaria, subraya su capacidad de diálogo con una lengua de prestigio como lo es el castellano. De esta manera, el guaraní se autoafirma, se visibiliza, demuestra que puede traducir abstracciones, sostener imágenes complejas, crear atmósferas, expresar intimidad emocional y dialogar con las formas modernistas y neorrománticas del siglo XX. Este libro es otra prueba material de que el guaraní es una lengua plenamente apta para la literatura universal, no solo para la oralidad, no solo para lo íntimo, no solo para lo cotidiano, también para la alta literatura. Esto coloca al guaraní en un lugar que históricamente se le negó, el lugar del prestigio estético. Susi Delgado recibió la lengua guaraní en su San Lorenzo natal, en la convivencia con sus abuelos, y recibió el castellano de su madre, que era profesora de primaria. Creció en la costumbre de las dos lenguas, como le gustaba decir a George Steiner. Octavio Paz afirmó que se necesita de un poeta para traducir poesía. Susi Delgado lo es, y una de las mejores de nuestro Parnaso. Muchas gracias por este trabajo, Susi. Es para la SPL un motivo de orgullo dar a conocer un libro de 24 quilates como este. En pocas páginas y en muchos versos, esta obra nos recuerda algo esencial, que la literatura paraguaya es bilingüe, que el guaraní es una lengua literaria de pleno derecho y que la traducción, aparte de unir, crear puentes, ensancha el camino. Poapuapuña nos demuestra que el guaraní puede decir lo dicho por nuestras grandes voces del siglo XX y que puede decirlo con su propia potencia, con su propia belleza, con su propio latido. Este libro es un acto de amor por la lengua, por la poesía y por el Paraguay. Gracias, Susi, por recordarnos que traducir es crear, que el guaraní tiene altura y tiene hondura, y que la poesía, al abrirse camino entre lenguas, mueve los hitos hacia más adelante, conquista nuevos territorios verbales y engrandece al país. Awillebete, muchas gracias. Awillebete, caray ministro Neñe Ere. Ñajanduta coanga caray Mauro Lugope. Guaraní Ere Cuapame Uta. Agüero jorgete opavete oña peko ape. Agüero mandu a oña hueisa ñaneta en guape. Umi y guaraní evape isiri ewibepe. Haupeisa o cacuaba, haupeisa o icoevape. Haupeisa o manovape abei. Haumi barerape Susi Delgado peina oicuame eye mañandebe envia popuaju. Haipope tein barenegete ñe overajendyva. Haipo renegete ambuevape abei ikeraivoti. Haomyasai ñandebe kuatiarogue ari. Igato hag̃uáicha opytáupe rire ñandepope. Hatove toje'o ñanderesare. Hatojehaitypo ñanekorasõme umi ñe'ẽ porãita. Ha'e oipapa rire oñandu rire umi ñe'ẽ papára ambuéva rembiapopy. Avei péina ombojereipy gotyo ha omombe'ujey ñandéve guaraníme.
Haupeba tu isamba aña de aguará susireje, anda ya eña ina ñambope povo supente teraña mongele esebonte. Apenas se agüero jorico ako cuatia jai pire pua juete o se bañan debe a ñañe porandumi. Ñande ñaime haweisa ko ape paña moñe etaña ina. O ajebo veña de tan iguacuera pe mitanusu kakua. Oin hawei sambo ejara hatapisa oi sambuhiwa pe ñanene tapa o moñe eta añete jape. Mopo y membao mitapisa o moñe eta vagina coaco cuatia jaipire. Umibare aveiña ñe porandu peina coaco araguasuete. Oye ove era magina ñana putu uwi. Susi o bueno jepra huye y mareje ñandebe. Coaco un puñado de poesía. Ñe epote a pesar, ñe epote genejete vamos con ibeba y pope. Apeina se coaco cuatiaro huepe abei a jaimbe que mije se guava ja evo aina. Susi Delgado rembiapo. Y pope te iba renejete ibera en mi mente paco ñaneñe epapara Erit Campo Cervera pe ni ainteba e ko huputu. Ha iyurupu asibo daye ohuputu. Katu ndaha ei oi mehape ware ibera en minte ohuputu seba ekwe. Nahaniri. Chaque oi mehape ware ibera en mija éramo da eseya ina apo y seja ambuete ndape ware ibera en mi. Y su pepa cogía ainteba e ko ñandu. Ojesa ha ipotu ipope te ibare nejete heta Paraguay pe ware ibera en mi. Se ve a veji ainte upeji ainte va y supe. Upe vare añemo purenda y quiera bote cuaraje angupe. Ha upe wibema ayerure aseñe e guarani ha guarani era en mi mireje tobebo y tamenejete se aputu se corazón ha se pope te iba miñe eresa y poranguete va wi. Y katu kuaba wi ojuputu paite añandu jaja eseba. Susi Delgado cogen por upiveo esa cuá oñeiko tene bañane neta Paraguaype hañane abañe eneta pupe. Ha eo esa ucañan deben da hija omosajo y poruja guaraniñe oñomongetare cabo con ereireje taja eja eva ha pisa y cobe bandive añonte. Ha endo putayu pepe. He y seba hoy puaja momburubeja oñomongeta se oñomongeta oñomongeta cuarupi amuringüera no manombaiba ecuendive oje yare jeñandebe y pipore iñe ebotupaba. Upeixarupinte coja oñe remangaja oye pitazo umiñaneñe epapara ja etebo y por aboba ecuere nondepe ja oñe embuesa vivo y supecuera daja ei opiropeante va oguero jorui hembija y pecuera. Ha endo pitayu pepe. Susi Delgado jecope hoy comi VGC ha ojaitypo háramo y corazome hetan en guacuera y guaraniñe enteba omo guarani umiñe eboty. Y catuporante va curio putao haro y caraiñe evape añonte. Ha este pengo coñandene tam bicuña randu eteba geñoi o cacuaja y covera cae. Jese a ente y catuta mareje aguive ñamoñe ñaneñe ete moco y bebape coñe epotra pensa. Añe epona lleve susire susite nataja eja eva será pisa y porareje daja ete hina aporo mbuaguara seba. Daja y comba evereja eva y ponante co agüero mando aupeba animo apeimo a mongele ese jai supe añe muy ponaseo y gendive. Ayeiko au aite. Auibeika tu mareje añacaramaco aranducareje ha amoñe en mí ha avi avente mandé avei y catuta marejere moñe eco aranduca ponainte así iñe emocoin ha corazón peteiva taña neresain ha taña moñe eco cuatia puahu cuatia arandu puahu. Peiseñas andu caray Mauro Lugo pe. A continuación, la autora de la traducción al guaraní de esta antología se referirá a todo el proceso de selección de los autores incluidos en este poemario, las obras seleccionadas y, por supuesto, a su enorme tarea de traducción de las poesías seleccionadas.
Queda con todos nosotros la señora Susi Delgado. Muy buenos días, Shemaite Iroru, Opababepe. Muchísimas gracias a Guyebete, Shepugaite Wibe, a todos los amigos que nos acompañan, a los funcionarios de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, al ministro que acogió, que recibió y respaldó esta propuesta de llevar al guaraní a una selección de nuestros mayores, tal vez poetas de lengua castellana. Una idea que nació, que nos fue creciendo adentro desde hace muchos años y que en el momento en que le planteamos al ministro, encontró que era pertinente, que era una buena idea, nos respaldó inmediatamente. Entonces mi primer agradecimiento profundo es para él y a la Secretaría toda, a su gente, que permite que hoy sea realidad ese sueño que yo tenía desde hace muchos años, que tal vez es el sueño de muchos compañeros míos, de muchos compañeros poetas, que hemos pensado siempre que nuestras lenguas merecen vivir su diálogo cotidiano en los libros, que ese diálogo intenso, inatajable, que vive en nuestras lenguas, en nuestra vida cotidiana y en todos los espacios posibles, merece estar en los libros, merece fijarse en la letra impresa. Tecoteñan bohueyuja, ñañongatú, upepe, aranducánico peteín carameguá, y ponaitereí, bañañongatujangua, umimbae, y ponabeba, yarecoba, yepa. Es una idea que creo que compartimos con muchos compañeros y que, bueno, aquí se hace realidad con este puñado de poetas. Hemos prestado el nombre, hemos prestado el concepto de nuestro maravilloso Erib, capitán de nuestra poesía paraguaya, tal vez una de las figuras mayores que tenemos en nuestra poesía en lengua castellana. Y bueno, hemos prestado un poco esa palabra y hemos cometido el atrevimiento de traducirlo al guaraní con un invento. Los poetas que somos inventores, ya daya yujuya vejina la ya escava, ya inventante ya yo cato ese. Los poetas somos atrevidos y cuando no existen los diccionarios, lo que estamos buscando, inventamos, somos atrevidos. Bueno, ojalá que esos atrevimientos sean mínimamente atinados y dignos de aquella materia, de aquel concepto, de aquella palabra de la que nace Ayepa. Ojalá eso ocurra con este atrevimiento. Es un atrevimiento que se hizo libro en una selección de poemas de 10 de nuestros mejores autores, que, bueno, esta personita cuando tiene que hacer un trabajo así, le dedica un buen tiempo primeramente a la selección de los autores, en este caso, que en el Paraguay nos sobra todos los buenos poetas. El Paraguay es un país de poetas, alleva. La embuñandela para, alleva caray ministro. Si algo tenemos en el país, junto a otras riquezas, es la poesía, son los poetas, y bueno, entonces es difícil la selección, es muy difícil hacer la selección, pero bueno, aquí está la selección que yo he hecho con mi costumbre atrevida, y ojalá que esté mínimamente atinada, y ojalá que la traducción sea mínimamente digna de estas grandísimas, profundas voces que pintan nuestra interioridad más profunda como paraguayos. Son un poco el paisaje de nuestra sensibilidad paraguaya. Y ojalá que este trabajo mío sea mínimamente digna de esa materia prima tan delicada, tan compleja y tan profunda. No sé qué más decirles. Bueno, aquí está este libro,
para ustedes, para nuestra gente, se va a repartir. Es un libro gratuito gracias a la buena concepción de la SPL, una excelente medida de la SPL, ¿verdad? Se va a distribuir en todos los espacios posibles y esta mañana llega ya a los herederos de estos autores incluidos, un paquetito para cada uno. Y bueno, y así, ojalá abra sus alas y llegue lo más lejos posible, porque ese es el sueño con el que hemos trabajado. Upeala ya hipotaba, o bebé coñaneñe, monburu jape, katu jape, upeala ya hipotaba, upeala ñane remiandu, ñane ñe potu, o bebé janwa, monburu jape. Y bueno, muchísimas gracias a todos los amigos, a los representantes de los autores incluidos que nos acompañan. Es muy importante para nosotros contar con la presencia de ustedes. Agüillebete, Shepugaitehuibe, muchísimas gracias. Siempre me olvido de algo. Bueno, una puntualización nada más. Olvidé agradecer a la editorial Rosalba que financió el diseño y la impresión de estos libros. La Secretaría no gastó un céntimo en la elaboración de este material. Subrayo también la presencia de Vidalia Sánchez, la editora de Servilibro. Y allá lo veo a nuestro Premio Nacional de Literatura, Moncho Azuaga. Gracias por estar con nosotros, querido Moncho. Y una de mis poetas paraguayas favoritas, la señora Lourdes Espínola, gracias por acompañarnos. Bueno, de eso me olvidé. Ahora ya he cumplido con mi conciencia. Seguidamente se hará entrega oficial de ejemplares a los familiares y herederos de los poetas antologados en este material. Invitamos entonces primeramente a la persona que vino en representación de la familia de Erif Campos Cervera. Convocamos al señor Ariel Pla, hijo de Josefina Pla. ¿Estaba el señor aquí? Bueno. A continuación llamamos a la persona que recibirá los ejemplares del libro El nombre de la familia de Elvio Romero. Ahora convocamos a la señora Raquel Chávez. Bueno, seguidamente estará con nosotros representantes de la familia de José Luis Ableyar. Convocamos a Lourdes Gómez Sanjurjo, hija de José María Gómez Sanjurjo. Convocamos a la señora Lourdes Espínola, hija de Elsa Wiesel.
Invitamos al escenario a la señora Marilis Vareiro y a la señora Vidalia Sánchez en representación de la familia de Rubén Vareiro Osaguier. Convocamos ahora a la señora Ana María Carrón, esposa de don Carlos Villagra Marsal. Invitamos ahora al escenario al señor Olavo Ferreiro, hijo de don Óscar Ferreiro. Bueno, seguramente que después le haremos llegar. Seguidamente escucharemos las palabras de ocasión a cargo de Marilis Vareiro, sobrina de Rubén Vareiro Osaguier. Permiso. Muy buenos días. Buenos días a las autoridades, a todos los que hoy nos acompañan. Y bueno, estamos en la presentación de una antología. Así que tuvieron que elegir a los autores de la antología y también tuvieron que elegir a quien iba a agradecer en nombre de ellos. Y saqué la bolilla, me sacaron la bolilla, así que aquí estoy. Bueno, ojalá que lo que pueda decir en nombre de todos los parientes de los antologados, lo que yo pueda decir en nombre de ustedes sea la idea de ustedes, ¿no? Bueno, me gustaría que primero que nada recoger un poco las palabras de nuestro ministro, que decía que un poeta es el que puede dialogar con otro poeta, y es así, ¿no? O sea, solamente un poeta puede traducir a otro poeta, puede dialogar con otro poeta sobre el mismo poema en distintas lenguas, ¿no? Así que, Susi, yo ahora todavía no leí el libro, pero con seguridad debe ser una maravilla lo que está allí, ¿no? Por otro lado, me gustaría agradecer a los directivos y también a Susi. Discúlpenme, voy a hablar en nombre de mi tío, Rubén Vareiro Osaguier. Agradezco muchísimo el que esté en esta antología, porque realmente el tío Rubén tuvo dos grandes batallas en esta, bueno, tuvo muchas, ¿no? Pero las que él eligió para llevarlas a cabo siempre fue la de la libertad, ¿verdad? Y también el guaraní, ¿verdad? O sea, su gran batalla siempre fue el guaraní. Y para que nuestra lengua nativa se encuentre en el pedestal que le corresponde, ¿verdad? Esa fue su gran batalla y yo creo que merecidamente está en esta primera antología. Gracias, Susi, gracias
Bueno, y no puedo dejar de mencionar al tío Rubén sin mencionar a su gran compañero y cómplice, Carlos Villagra Marsal, ¿verdad? Carlitos Villagra y tío Rubén eran la dupla, ¿no? Un solo corazón, siempre juntos hasta el final y desde siempre, desde que eran jovencitos, ¿verdad? En la Facultad de Derecho. Así que toda la vida fueron y además hicieron juntos un montón de traducciones del guaraní al español. Bueno, Ana María seguro que podría hablar mucho más y mejor que yo de todo esto, pero bueno, y así que en nombre de cada uno de ellos, porque supongo que esta antología, una antología, y lo hablo como antologuista, porque yo también soy antologuista de literatura paraguaya, es muy difícil, es costosa porque, como bien decía recién nuestra autora, tenemos muchos escritores muy buenos, entonces no es tan fácil hacer una antología, ¿verdad? Y incluso en estas dos generaciones que ellos tomaron, 40 y 50, hay demasiados muy buenos, ¿no? Pero lo que sí coincido plenamente con Susi es haber iniciado con el gran Eric Campos Cervera, ¿verdad? El padre, yo creo que no hay un solo poeta en este país que no reconozca el sitial de don Eric Campos Cervera, ¿verdad? El tío Rubén hacía mucha mención de él siempre. Y bueno, no están acá José María Gómez, la hija, que son mis amigas, en realidad, haberlo sabido, les hinchaba para que vengan, pero les voy a hacer llegar y las conozco a todas ellas y en nombre de ellas también muy agradecida por incluirla a José María, que a veces, como se nos fue muy joven, no siempre está en la palestra, ¿no? Pero realmente un eximio poeta, sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, y ni qué decir José Luis Apleyar, o sea, tantos, ni qué decir Elsa Wiesel, ¿verdad? Qué gran poeta y que le heredó encima a su hija Lourdes, ¿no? Tenemos la suerte de tenerla a ella. Y bueno, y doña Josefina, está casado con mi prima, Ariel Pla, o sea que también lo conozco, lastimosamente no sabía, porque también le hinchaba para que venga así. Pero bueno, también en nombre de ellos, de los descendientes de doña Josefina y de todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Seguro que esta es la primera de muchas antologías en donde van a seguir surgiendo y apareciendo todos los grandes de nuestra literatura, en la poesía sobre todo. Y Susi, magistral seguro tu trabajo. Mil gracias. Neñere, Cuñacaraí, Marilis Vareiro. Y para ir finalizando ya este evento, invitamos a todos los presentes a hacer la foto grupal con las autoridades. Posteriormente, estamos todos invitados a compartir un refrigerio a la salida del salón. Muchas gracias a todos. Emio hendu ja ero jupe